En esta etapa se transculturan elementos culturales y arquitectónicos traídos desde la península, con todo lo que eso implica. Sabemos que en la península los elementos culturales tienen que ver con ciertas corrientes o vertientes, como por ejemplo la medieval, pero también la corriente mudéjar. Entonces, o componente cultural mudéjar. Entonces, los propios elementos traídos de la península ya tienen en sí mismo al menos dos elementos culturales, el medieval y el mudéjar. En este caso vamos a hablar de algunos elementos, como es el caso de la iglesia. En general, en las iglesias españolas se da una superposición del esquema basilical cristiano, el que ustedes podían ver, por ejemplo, en las iglesias cristianas primitivas, y que se superpone con el esquema de la mezquita musulmana, que por supuesto también eran comunes en territorio español. Entonces, las iglesias españolas tienen estas dos componentes. Aquí en un esquema vamos a ver cómo, en principio, el esquema primero de una mezquita, que generalmente era preexistente, que es lo que vemos en un naranja más pálido. La mezquita generalmente contiene un gran patio al que se accede desde un eje simétrico, digamos que ese es el acceso que aparece marcado en verde. Es un acceso que se da entre el patio y lo que sería este otro volumen de la izquierda, también marcado en naranja más claro, y que tiene que ver con el espacio de oración concretamente. Cuando se accede, por lo que se llama este acceso musulmán aquí, se accede a una sala de oraciones que es como un elemento nexo entre el patio, que es al aire libre, y la zona cubierta, que es la sala. Esta sala de oraciones está dispuesta de tal manera que quienes oran miren a la quibla, que es esta franja amarilla clara que se llama, que aparece aquí a la izquierda, que lleva este nombre, que es como un gran muro que da justamente hacia la Meca, o sea, está orientada hacia la Meca, que es el espacio por antonomasia de oración de los musulmanes, que estén donde estén, ellos generalmente cuando rezan están mirando a la Meca. Entonces, es esa la distribución de las mezquitas originariamente. Ahora, a este esquema de mezquita se superpone el esquema de iglesia católica cristiana. ¿Por qué? Porque normalmente una mezquita, o sea, un lugar de oración que había sido mezquita, que había sido árabe, luego, cuando es reconquistada la península por los españoles, muchas de estas mezquitas se transforman en iglesias cristianas. Entonces se superpone en la zona de la sala a la izquierda lo que sería el cuerpo de la iglesia, que al modo paleocristiano, como nosotros tenemos la iglesia, un acceso que se da, el que está aquí arriba, y un ábside que es el que encontramos en esa dirección hacia abajo. Ahora, ese es el esquema tradicional basilical, pero al utilizar una estructura que era preexistente, es decir, la estructura de la mezquita, lo que se hace es volver a utilizar los espacios que ya estaban. Entonces, el patio, lo que sería el patio para el caso musulmán, va a transformarse en una plaza seca. Se va a acceder desde la plaza, ya que nosotros estamos en la plaza, y se accede desde un lateral a la iglesia. Por tanto, en vez de accederse, como en el caso cristiano, que nosotros veíamos en el paleocristiano, desde el centro de la iglesia, es decir, este acceso desde arriba, se accede desde un lateral. Por tanto, se lateraliza el ingreso y ese ingreso normalmente da a esta plaza seca.
Entonces el ingreso ya queda sin sentido, el ingreso cristiano, digamos, y generalmente se lo cierra, se obtura ese acceso, y entonces la disposición de las iglesias cristianas, devenidas iglesias cristianas, pero que originariamente habían sido estructuras musulmanas, se convierten en iglesias con acceso lateralizado desde una plaza. Eso lo vemos en muchos casos americanos que directamente lo que hacen es traspolar, el español traspola su experiencia en la península con esta modificación incluida directamente así como está a América. Entonces ya las iglesias tienen de entrada un acceso lateralizado, no tienen acceso centralizado en el eje y normalmente están en relación con una plaza, pero ya como proyectándose, ideándoselas desde el inicio de esta manera. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos la iglesia de San Lorenzo en Sevilla, o sea, en la zona sur de España, que es una de las zonas más importantes con mayor influencia mudéjar, y aquí sí vemos cómo se da lo que estábamos diciendo en España, es decir, que el ingreso se da desde el lateral, ese lateral da una plaza, que es lo que vemos también en esta imagen desde el techo, y también lo vemos en la imagen izquierda hacia abajo. Si vemos el ingreso, ese ingreso, fíjense que no tiene que ver con la torre estaría en la zona de la fachada, sino que está en un lateral y da hacia una plaza. Por otra parte, el ingreso que sí coincide con la torre, que es la imagen que vemos a la derecha, en la parte inferior, está obturado, ¿sí? Ahí vemos el arco de entrada, donde tendría que haber estado la portada, pero sin embargo en este caso está obturado, o sea que no tiene ingreso frontal. Por otra parte, algunas cuestiones que tienen que ver con la estructura y el lenguaje en España deben quedar en claro porque también van a ser elementos que van a llegar a América. Por ejemplo, la idea de cuál es la decoración plateresca, que es lo que vimos al principio, que tiene que ver con esta decoración casi de filigrana sobre la fachada. También el purismo, que es la incidencia, digamos, de la arquitectura clásica en la arquitectura española, los tipos de arcos que tienen que ver con la herencia, por un lado, medieval de España y también con la herencia mudéjar. Por tanto, podemos ver arcos de tipo ojival, de tipo carpanel, que tienen esta forma, es decir, casi como si fuesen unos arcos muy achatados, o el escarzano, que también es otro tipo de arco similar al carpanel, pero que tiene sus radios dispuestos de manera distinta. Son todos arcos que tienen influencias tanto medievales como mudéjares. Otra cuestión que deviene de una herencia árabe es el tipo de iglesia-salón. La iglesia-salón tiene que ver con que todas las naves tengan una misma altura. Ustedes veían en la iglesia basilical típica, es decir, la iglesia paleocristiana o también las iglesias románicas y góticas, donde la nave principal tenía mayor altura que las naves laterales. Sin embargo, en la iglesia-salón todas las naves tienen igual altura de bóveda o de cielo raso. Esto se debe a que esto deviene también de la idea de los espacios homogéneos que tenemos en las mezquitas. Las mezquitas normalmente están configuradas como una sucesión de bóvedas o de cúpulas, pero que todas tienen la misma altura. Y de alguna manera esta tradición también se mantiene en muchas de las iglesias españolas que luego se van a trasladar también a América. En la primera etapa, es decir, la zona insular es la zona de llegada de los españoles. Como ciudad más importante en este momento tenemos la ciudad de Santo Domingo, con un trazado a regla y cordel que hace que esta ciudad no sea necesariamente totalmente irregular, sino que haya cierta regularidad en las calles, como la que vemos aquí a la derecha. Ese trazado lo hace Nicolás de Obando en 1502
y tiene parámetros, como decíamos, ya renacentistas, es decir, son previas a las leyes de Indias, pero por lo menos se tiene la idea de trazarla con regla y cordel. Aquí se encuentran dos edificios importantes que podemos mencionar, como la Catedral Primada de América, o sea, se entiende que es la primer catedral en territorio americano, y el Alcázar del Almirante, que es la casa de Diego Colón, el hijo del que descubre América, de Cristóbal Colón. De 1523, Santo Domingo, la Catedral Primada de América. Aquí la vemos, todavía sigue en pie. Esta imagen de la parte inferior izquierda es la planta. Pueden ver ustedes que tiene una nave principal, dos naves laterales, una a cada lado, y luego un sistema de capillas. Todavía, según vemos la proyección, tienen, en este caso, traen, digamos, la memoria, la tradición de trabajar con un sistema de bóvedas con nervios. Incluso vemos que su testero o ábside tiene forma poligonal, también con nervios, ¿sí? Como si fuese una iglesia medieval. Eso en su interior. Sin embargo, en la fachada podemos ver que hay elementos de tipo plateresco, es decir, con decoración en la parte central de la fachada, también con un parteluz, que es esta pequeña columna que se inserta dividiendo la entrada en dos. Este parteluz tiene que ver, por un lado, con un motivo que ya es propio de la arquitectura medieval, pero que también es retomada incluso por la arquitectura renacentista. Después existen esta idea de pináculo, como veíamos en las arquitecturas del purismo, pináculos sobre lo que serían esta suerte de pilastras a los lados del ingreso. Y por otra parte, la idea de espadaña, que es la de un gran muro, que a veces está inserto en el propio cuerpo de la iglesia, o a veces, como en este caso, está lateralizado, es decir, está en otro lado, cerca de la iglesia, que es un gran muro donde se encuentran unos grandes arcos y que allí se colocan las campanas, ¿sí? Las campanas para llamar a misa. Estilísticamente, en cuanto a la planta, tiene que ver con el gótico español. Es de tipo salón, es decir, que hay ya una relación con lo árabe también, es decir, no es estrictamente solo gótica, y en la fachada hay elementos del purismo y del plateresco. Bueno, fíjense que el atrio, por ejemplo, está fortificado. Aquí vemos la espadaña como un cuerpo diferente. El atrio fortificado tiene que ver con la idea también de defensa, digamos, de que no entre cualquiera a la iglesia. También los propios aborígenes eran en algún momento también algún factor que temer, digamos, porque había aborígenes que no se avenían, digamos, a los principios del conquistador, si bien en esta zona en general los aborígenes eran más pacíficos que en la zona del continente. Y después podemos ver hacia abajo el ingreso lateralizado y que da a la plaza, o sea, aquí vemos cómo se da el ejemplo español tal cual como se da en España, pero que se hace en una iglesia en América, que se hace a nuevo, pero que tiene todos los principios con los que se trabajaba en la propia península. Y por otro lado también podemos ver hacia la derecha en la parte inferior lo que es el interior, que tienen un sistema de ojivas, un sistema de nervios en un lugar donde jamás existió el medioevo, sin embargo se construye al modo medieval, y es muy notorio aquí también el hecho de que es una iglesia salón, porque todas las naves tienen la misma altura. Bien, habíamos dicho que los edificios de administración de esta zona tenían que ver con los alcázares, que son modelos que devienen también de la península y que tienen, incluso en su propio nombre, tienen influencia mudéjar. Tienen que ver con un lugar de gobierno donde es una especie de sede de ayuntamiento,
y en este caso es el Alcázar de Colón, que va a ser el lugar del gobierno del gobernador de esta zona, digamos el primer gobernador, que es el hijo de Colón, es Diego Colón. Si vemos la planta, de alguna manera podemos entender que tiene cierto clasicismo el edificio, si bien en su aspecto tiene el aspecto más bien de fortaleza, es decir, es muy murario, y los únicos elementos donde hay algún tipo de transparencia tienen que ver con una sucesión de arcadas en planta baja y en planta alta, como si fuese una especie de cortile italiano. O sea que aquí tenemos una mezcla de fortaleza medieval con la del cortile italiano, que es renacentista. Decíamos que en su planta hay cierta regularidad que tiene que ver con los patrones clásicos, simetría, elementos iguales al otro lado del eje. Y aquí vemos un poquito mejor el detalle del cortile, digamos, ¿no? O sea, toda esta idea de arquerías con columnas clásicas, pero que empezamos a ver algunos elementos que no tienen que ver estrictamente con lo clásico, como esta especie de guirnalda en la zona superior del último cortile, y que terminan en unos elementos como perlas, lo mismo que debajo de la baranda del primer nivel encontramos también unos elementos que son casi perlas. Esta idea de la perla a veces también incluida en los capiteles de algunas columnas, tienen que ver con las perlas de la reina de Castilla, es decir, tienen que ver con el gótico isabelino. Es decir, que aquí se mezcla el gótico isabelino, se mezcla lo medieval, se mezcla también la cuestión ya clásica o renacentista, como el tema del cortile. Por otra parte, vemos cuál podría haber sido la referencia en España de un edificio como este, y vemos aquí el Palacio de Saldañuela en Burgos, que tiene alguna referencia, ¿no es cierto? Lo que pasa en este caso, no se respeta ninguna simetría, que sin embargo en el caso de América sí la simetría es mucho más evidente. Por otra parte, vemos también que el edificio está casi en la costa, en una zona fortificada, una plataforma fortificada hacia uno de los lados, y vemos como esa plataforma hay que acceder a través de una serie de escalinatas, ya que es un lugar que está sobrelevado del nivel de piso. Bueno, también en el Caribe tenemos a la ciudad de La Habana, 1514, aparece como fuerte, digamos, la presencia de La Habana por la pérdida del apogeo de Santo Domingo, porque La Habana de alguna manera es el lugar donde se recibe y se concentran los productos americanos para la metrópoli y viceversa, o sea, todo lo que viene de la metrópoli también para América. Lo malo de Habana es que pronto empieza a estar en la mira de los piratas, especialmente de los ingleses que surcaban los mares en este momento. Llegan a tener varios saqueos en el siglo XVI y XVIII, y por lo tanto eso hace que se idee, digamos, un complejo sistema de defensas en lo que sería la costa de Cuba. Bueno, aquí tenemos la iglesia de San Francisco de La Habana, cuya construcción comienza en 1548 y sigue hasta 1591. Vemos su ubicación hacia un lateral de la plaza más importante que está en la costa. Fíjense que digo hacia un lateral en el sentido de que justamente muestra esta iglesia su fachada principal hacia una calle, que es donde estaría también la torre, pero sin embargo la entrada a la iglesia está hacia la plaza, que está en el lateral, y que por tanto hace que tenga su entrada también lateralizada. Aquí podemos ver mejor en esta imagen hacia la derecha en la parte inferior. El tipo de techo es un sistema de bóvedas, también usado en algunos lugares de España, sobre todo en la zona más bien del norte de España, y que por otra parte nos permiten ver desde fuera que toda la cubierta de esta iglesia tiene el mismo nivel. Por lo tanto, podemos presumir ya desde afuera que esta iglesia tiene un partido con nave de tipo salón.
con una torre única en la zona de la fachada, y en este caso no tenemos espadaña, sino que el campanario se encuentra incorporado a la torre. Edificios administrativos y de defensa son, en el caso de La Habana, el Castillo de la Real Fuerza y el Palacio de los Capitanes Generales. Es la zona, digamos, que en este caso marcamos en el planito, en la parte superior, con un círculo rojo. Justamente allí aparece como en forma casi de estrella, como ustedes vieron también, que tenía que ver con el ideario, digamos, de la ciudad ideal renacentista, esta idea de fortaleza con puntas, ¿no es cierto?, como bastiones avanzando a modo de ofensiva y de defensiva, y permanece todavía con esta forma. Es un edificio que aún está en pie, lo vemos aquí en la zona inferior izquierda, y ese sería el Castillo de la Real Fuerza. Y después, enfrente nada más, plaza de por medio, encontramos el Palacio de los Capitanes Generales, donde se empieza a repetir el sistema de recoba, ¿sí?, que pueden ver ustedes aquí en 3 cuerpos sucesivos, ¿no es cierto?, y donde se repite el sistema un poco parecido a lo que veíamos en el caso del Alcázar de Colón, donde hay una idea de simetría, de lenguaje clásico con arquerías y 3 niveles, y en la zona superior de los niveles un pretil con los elementos típicos del purismo español, que sería el pináculo y bola. Bueno, en este caso volvemos a mostrarles el mapa de los virreinatos, incluso como en principio el virreinato del Perú configuraba todo el territorio de lo que sería luego el virreinato de Nueva Granada y del Río de la Plata, y que después empieza a dividirse, ¿sí? Por otra parte, algo que queríamos dejar en claro es que en 1519 Carlos V establece el Consejo de Indias, o sea que a nivel burocrático administrativo el Consejo se establece en esta época, y que de alguna manera a partir de este Consejo de Indias en 1560 se organizan los cabildos, que van a ser los elementos de gobierno en América. En cuanto a las características de esta segunda etapa, en el continente ya no son culturas con economía de subsistencia, las preexistentes, sino que son culturas altamente organizadas con conjuntos arquitectónicos de gran envergadura. Para este caso podemos acordarnos de lo que sería el Imperio Azteca o el Imperio Inca. Por ejemplo, tenemos el encuentro entonces de Hernán Cortés con Tenochtitlán, digamos, con todo lo que significa, digamos, la resistencia azteca en el Valle de Otumba y la conquista finalmente por los españoles de Tenochtitlán, fundando la Ciudad de México. Luego, en el caso del Perú, la conquista de Cusco por Pizarro en 1532, cómo se llevan preso al Inca Atahualpa, que luego es ejecutado, y luego ingresan finalmente en 1533, proclamando como nuevo monarca al Manco Inca, que es en definitiva un representante dentro de los indígenas de las fuerzas y los intereses españoles. En este caso tenemos el encuentro de 2 culturas, la prehispánica y la europea, y hay aportes de los 2 lados. En el caso de las comunidades de origen, por ejemplo, la valorización de los espacios abiertos, la mayor valorización del conjunto que el detalle, el gusto por la decoración planar. En el caso de los europeos, la empírica medieval, es decir, el trabajo prácticamente pragmático de ir construyendo a medida que se va necesitando, que eso es propio también de lo medieval, lo hemos visto cuando vimos la arquitectura gótica, la arquitectura románica, las ciudades fortificadas, es decir, esto que había sido de alguna manera una idea que venía dándose por un lado por la propia fortificación medieval, y por otro lado por también
las fortificaciones que se daban, como ustedes saben, en el caso de las ciudades renacentistas. Por otro lado, la teoría renacentista de las ciudades planificadas, que era lo que quería decirles, es decir, que son sistematizados como idea, como planificación y como proyecto, pero que no han sido ejecutadas en España y que encuentran de algún modo una manera de realizarse en territorio americano. Y por último, las ordenanzas de Felipe II, que tienen que ver con las leyes de Indias y con las ordenanzas de población de 1573, que ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Bien, una de las iglesias más importantes en América es la Catedral de México, en la actual Plaza del Zócalo. Ustedes saben que la Plaza del Zócalo se funda sobre la antigua ciudad de Tenochtitlán, es decir, que aquí hay un caso de ciudad superpuesta. Vemos eso en la imagen de la izquierda, en la parte inferior. Luego miremos un poco lo que es la planta y vamos a ver que es una iglesia con una planta que ya no tiene las características de planta en cruz latina, sino que son iglesias de tipo cajón, es decir, como un gran paralelepípedo, donde en su interior se albergan las naves, que en este caso tiene una nave principal, dos secundarias a los laterales y un sistema de capillas. Por otro lado, podemos ver en proyección que aparece todavía el sistema de nervios, como si se tratase de una iglesia medieval, lo mismo que el testero, que es poligonal, que sería el ábside que ven aquí, que también tiene una serie de nervios. O sea, esto es tradición medieval devenida de España. En cuanto a la fachada, bueno, hoy podemos decir poco, ya que la fachada ha tenido muchas modificaciones posteriores y la verdad es que ha tenido hasta modificaciones neoclásicas, es decir, ya propias del siglo, fines del XVIII o XIX. Sin embargo, en principio vemos de que al menos tiene dos torres al estilo que se hacía en España, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que esto es una herencia de tipo medieval, con una portada con decoración, que esto también tiene que ver con una herencia española, con la idea del plateresco, digamos, de la decoración sobre las portadas. Sobre las torres aparecen unas cúpulas que tienen esta forma como de campana, que se llama chapitel y que es propio de la arquitectura española. Es decir, que aquí hay una mixtura de cuestiones estilísticas en la fachada, más bien clásicas o platerescas, y en el interior de tipo medieval. Bien, acá para que vean el tema de la escala, lo que decíamos, esta escala que es igual a la escala de la zona donde estaba el templo mayor de Tenochtitlán y la plaza, que es lo que sería la antigua ciudad de Tenochtitlán, evidentemente nos habla de una escala que no tiene relación con las escalas propias de Europa y mucho menos de España, sino que tienen que ver con las escalas que se manejan en las culturas prehispánicas de nuestro territorio. En el interior vemos de que se trata de una nave de tipo salón, ya que tanto la nave principal como las naves laterales tienen la misma altura. Y en este sentido estamos hablando de una arquitectura que deviene así de España, pero que tiene influencias de tipo mudéjar, ¿no es cierto? Esta idea de la misma altura para todas las naves es una herencia mudéjar. Otro caso paradigmático es el del Cusco, es decir, la ubicación de la ciudad española del Cusco sobre la antigua Cusco indígena. Aquí a la derecha, en la parte superior, podemos ver lo que sería el plano del Cusco de los Incas y luego vemos hacia la izquierda dos planos con vistas de lo que sería ya la Cusco española y la superposición de distintos equipamientos como las plazas de armas, la iglesia catedral y la iglesia de la compañía, que son los elementos más importantes de esta zona del Cusco colonial.
Bien, aquí tienen la bibliografía, si bien es extensa, en realidad básicamente es lo que el compilado, el último compilado de ustedes, el número 3, tiene como arquitectura colonial. La mayoría de estos autores, de estos libros, están en fragmentos, están compendiados en ese compilado, o sea que pueden ir a este compilado 3 donde van a encontrar esta bibliografía. Por otra parte, como les decía, también lo tienen en todos los libros digitalizados que la cátedra les ha dejado en la sede de la facultad, y les dejaremos en estos días también el libro de Chueca Goitia digitalizado en el aula virtual. También en el aula virtual tienen algunos de estos textos, especialmente algunos muy generales, pero también muy importantes, como el de Ramón Gutiérrez para América y el de Elan Roth para la parte europea.